¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y ahora les vengo a mostrar la ronda 5 del Campeonato Nacional de Expertos y Maestros. En esta ocasión, con las piezas negras me toca jugar contra Argimiro Aponte, un jugador de 2100 de Elofide. En el Expertos y Maestros de la edición anterior también había jugado con él y aquella partida fue tablas. Claro que en esa ocasión yo llevaba las piezas blancas, así que ahora con las piezas negras pues vamos a ver qué ocurrió. Mi rival comenzó con E4 y yo hago C5, defensa siciliana. Pero justo aquí mi rival hace una jugada que bueno, es interesante, es la jugada A3. A primera vista yo siempre me pregunto, ¿cuál es la idea de esa jugada? Y me pareció más lógica el avance A3 porque tal vez las blancas quisieran realizar alfil C4 de una vez y tener una casilla de retroceso. Entonces, pensando en esta idea, aquí hice la jugada E6, ¿sí? Anticipándome de que si las blancas hacen alfil C4, poder de una vez realizar D5. Pero aquí las blancas hacen otra idea o tienen otra intención con la jugada A3 y es de una vez venir con un sacrificio de peón, boom, B4. Entonces ya esto es interesante porque me estoy dando cuenta de que al parecer, y creo que estoy en lo correcto, de que estoy entrando en un terreno teórico que mi rival conoce bien. ¿Cuál es la idea de B4? ¿Cuál es la idea de querer desviar este peón en C5? Si yo capturo en B4, las blancas capturarán y luego de alfil por peón, aquí las blancas pueden construir un sólido centro con C3 seguido de D4. O sea, la posición de las piezas blancas tienen armonía a pesar de tener un peón de menos, mientras que las piezas negras carecen de desarrollo y pueden ser víctimas de un rápido ataque al rey una vez que las negras pues se enroquen. También hay que decir que en estas posiciones las blancas pueden realizar este tipo de ideas alfil A3 con la intención de cambiar el alfil de casillas negras. Y una vez que eso ocurra, esta casilla puede quedar muy débil. Muy débil. Entonces, anticipando todo esto y yo evitando entrar en ese terreno donde mi rival conoce más este tipo de posiciones, decido jugar entonces de otra forma. Decido realizar D5, que me parece también una jugada lógica. Reacciono en el centro. O sea, es una jugada clásica de desarrollo, no tiene nada de malo. ¿Sí? Simplemente omito este tipo de captura. Aquí las blancas avanzan el peón a E5. Así que ahora es mi turno de ver cómo continúo en esta posición. Pudiera realizar caballo C6, de una vez atacando el peón. Está la misma pregunta de capturar en este punto, pero ya decido que no, porque nuevamente sería prácticamente caer en territorio que mi rival conoce mejor que yo. Así que, pensando qué debo hacer en esta posición, decido mantener la tensión en C5 y realizo B6. Yo no creo que las blancas capturen en C5, pero si lo hacen, capturaría de peón y estos dos peones tienen presencia en el centro. Con B6 pudiera existir también cierta idea de querer cambiar esta pieza que es la más fuerte de las blancas con esta jugada, alfil A6. ¿Sí? Ya que la posición por ahora parece o tiene tendencias de ser una posición completamente cerrada. Aquí las blancas realizaron caballo F3 y yo hice caballo E7. La idea de caballo E7 es porque quiero desarrollar mi caballo o en F5 o en G6, pero más en la casilla F5. Ok, caballo E7. Las blancas juegan D4. Hay ahora tensión en la casilla C5.
Y por ahora mantengo la atención en este punto, realizo la jugada caballo F5, ¿sí? Ya el alfil está mirando también en este punto. Aquí las blancas realizaron la jugada C3. Ahora, noten por un momento cómo esta estructura de peones pudiera estar en mucha armonía con un alfil en D3. ¿Sí? Entonces me estoy dando cuenta que un alfil en esta casilla va a tener cierta influencia en esta diagonal, y por ese motivo hago una jugada C4, que esto prácticamente marca el rumbo de cómo debe continuarse en la partida, porque prácticamente el centro está cerrado. El alfil al menos no tendrá esta casilla, pero al ser una posición totalmente cerrada, ahora las maniobras pasan a los flancos. Aquí las blancas tratan de liberarse de su peor pieza, el alfil de casillas negras, porque está detrás de su cadena de peones. Alfil G5, lógico. Yo tengo que seguir con el desarrollo. Hice alfil E7. Y es aquí donde ya las blancas empiezan a ganar espacio en el flanco de rey con la jugada H4. Hay que tener mucho cuidado a la hora de capturar. Capturar en G5 no es correcto, porque las blancas dispondrán de más actividad en ese flanco, y recordemos que mis piezas necesitan también tener su sitio ideal de desarrollo. Pero también hay que decir lo siguiente: no puedo realizar cualquier jugada normal de desarrollo. Por ejemplo, una jugada aquí como caballo D7, tal vez las blancas de una vez capturen el alfil y nuevamente este peón ganaría más espacio. Es prácticamente aquí la batalla se trata sobre eso, de espacio. Por ese motivo, en esta posición evito la idea de las blancas, que será más adelante avanzar ese peón. Por eso hago H5. Freno el avance de ese peón, y por supuesto trato también de tener espacio para mis piezas. Aquí las blancas realizan G3. ¿Cuál será la idea de este movimiento? Pues pareciera ser venir con el alfil a esta casilla, ¿no? Para desarrollarse. Así que aquí yo continúo con caballo D7. ¿Por qué esta casilla? Bueno, porque quisiera buscar tener esta casilla o tal vez esta otra, pero más la casilla G6. Entonces, aquí se continuó con alfil G2, una jugada interesante, no hizo alfil H3, sino alfil G2. Total, al ser maniobras lentas en esta posición, se puede disponer de este tipo de ideas y más adelante poder buscar esto en el momento más oportuno. Ok, yo continué con caballo F8. Sí, voy a tratar de desarrollar mi alfil por esta diagonal. Aquí se continúa con caballo B D2. Ya me estoy dando cuenta que tanto el alfil junto con el caballo pudieran estar mirando en rayos X a la torre. Así que, bueno, ya teniendo presentes esas ideas, primero desarrollo mi última pieza menor, el alfil, a la casilla D7. Sí, también estoy evitando que la dama vaya aquí. Entonces, aquí las blancas de una vez deciden capturar el alfil en E7. Alfil por, dama por, y colocan el caballo en G5, ¿no? Un caballo muy fuerte. Un caballo que hay que tener mucho cuidado a la hora de expulsarlo. ¿Sí? Porque uno pudiera pensar que la manera de expulsarlo pudiera ser F6. Pero las blancas van a estar preparadas con una de sus torres en esta columna para poder abrir y aprovecharse de eso a su favor si las negras quieren expulsar al caballo de esa forma. Ok, pero hay que decir también que con la jugada caballo G5 se libera el espacio en esta diagonal. Ya aquí las blancas tienen una amenaza directa, una amenaza concreta, que es caballo por peón, ¿sí? Las blancas amenazan ganar un peón, ya que el peón en D5 se encuentra clavado. Así que por ese motivo realizo la jugada torre C8, ¿sí? Ya evito esa idea. Aquí las blancas continuaron con con alfil F3. Una sutil jugada. Si atacan este peón dos veces y está siendo defendido una sola vez, así que prácticamente estoy forzado a realizar G6.
Quería llevar mi caballo a esa casilla, pero bueno, ya no puedo, tengo que defender. Así que una vez que esta casilla está siendo ocupado por un peón, ahora el alfil retrocedió. ¿Sí? Una bonita sutileza por parte de las blancas. Ahora, viendo que mis piezas están pasivas, mi caballo en F8, el alfil también, y viendo que este caballo está muy activo, pues decido cambiar este caballo mío pasivo por este fuerte. Así que realizo caballo H7 y aquí las blancas capturan en H7. Caballo por, torre por y van con caballo F3. La siguiente jugada de las blancas sin duda será caballo G5 y este caballo ya no lo puedo expulsar. Si me estoy quedando con una pieza pasiva, la única pieza que está activa por ahora es el caballo. Entonces aquí estaba pensando en dos ideas para mi rey. Tengo que llevarlo a un lado del tablero. Fíjense que pensando a mediano largo plazo, consideré que tal vez el flanco de dama no podrá abrirse, porque si las blancas más adelante intentan esta jugada, yo puedo frenarlo con este avance de peón, ya que a cualquier avance de peón de las blancas yo no capturo, yo cierro ese lado del tablero. Lo mismo, si este peón avanzaría para acá, este peón avanza y nuevamente el flanco de dama quedaría cerrado. Y por ese motivo yo consideré llevar mi rey hacia ese lado del tablero y las blancas pues tratarán de abrir la posición por el flanco de rey, pero mis piezas estarán preparadas para ello. Así que por ese motivo aquí realizo la jugada rey de 8. Consideré mantener también el rey aquí, pero dije no, de entre las dos opciones prefiero mejor llevar el rey al flanco de dama. Entonces aquí las blancas primero realizaron caballo G5 atacando la torre, y este es un momento importante porque ¿a dónde debería llevar la torre? ¿A la casilla G7 o a la casilla H8? Puede parecer algo sutil, estimados colegas, pero llevar la torre a la casilla G7 tiene un inconveniente. Y es que más adelante esta torre va a tener que mover, no podrá quedarse allí para siempre. Y si esta torre más adelante se va a mover, por ejemplo a la casilla G8, de repente la casilla H7 quedará sin defensa y el caballo tendrá la bonita maniobra caballo H7 y caballo F6. Yo no quiero un caballo en F6. Por ese motivo aquí realizo la jugada torre H8, porque tengo que impedir esta maniobra. ¿Sí? Un caballo en F6 sería una pieza de muchísimo valor. Ok, aquí las blancas jugaron alfil H3, que prácticamente están diciendo voy a capturar el caballo, es tu mejor pieza, y a la final esta es una posición en donde las piezas menores el caballo es superior al alfil, sin duda. Así que prácticamente me pone a pensar, ¿debo evitar el cambio? A primera vista parece que sí, o sea, debería, porque las blancas sin duda van a hacer esta jugada. Entonces, ¿a dónde debería colocar el caballo? ¿En G7 o H6? Y ambas jugadas, estimados colegas, tienen su inconveniente. Empecemos por la peor, caballo G7. Resulta que con caballo G7 las blancas pudieran continuar con dama F3, colocando más presión en este punto. Y resulta que aquí las blancas tienen una maniobra posicional que prácticamente lo puede dejar con ventaja al mediano y largo plazo, basándose en la idea de solamente buscar cambiar piezas en F6. Porque si eso ocurre, cuando se cambien damas en F6, ahora este caballo en G5, permítame quitar esta flecha, el caballo en G5 tendrá ahora la bonita casilla E4, ¿sí? Una casilla central mirando debilidades. Yo dije no, caballo G7 lo descarto. Entonces, si estoy pensando en la jugada caballo H6, me parece lógico en el sentido de que al menos con el caballo en H6 defiende F7. Pero también concluí que existe un inconveniente. Y el inconveniente es que un caballo en H6 va a permitir a las blancas tarde o temprano venir con un plan de F3 seguido de G4.
Las blancas van a preparar sus torres, su dama, todo en conjunto con los avances de peones F y G, y yo no lo voy a poder evitar. Así que por ese motivo yo decidí en esta posición, ok, voy a permitir este cambio. Voy a permitirlo y bueno, tengo que capturar con uno de estos peones. Entonces, como voy a permitir el cambio, yo sigo con mi maniobra de llevar mi rey hacia el otro lado del tablero para ya tener las torres activas en la columna FG o dependiendo de cómo se vea la situación. Las blancas felices capturan mi caballo y bueno, aquí prácticamente estoy obligado a capturarlo con el peón E. Tiene que ser con este peón y no con el otro. O sea, capturarlo con el otro sería un error posicional porque ahora este caballo se colocará en F4, una fuerte casilla, y dos piezas estarán mirando este peón. ¿Sí? Las blancas tendrán una bonita posición aprovechándose de este peón aislado. Entonces capturo con el peón E. Aquí las blancas enrocaron, amigos. Y este es un momento crítico. Crítico. Porque aquí las negras tienen dos inconvenientes que no pueden resolver. Pueden resolver uno, pero no el otro. Así que, ¿cuáles son? Y el problema es el siguiente, estimados colegas. Fíjense, si yo trato de darle seguridad al rey llevándolo a B7, o dicho de otra manera, si yo evito que el flanco de dama se abra, por ejemplo con la jugada B6, para justamente más adelante que el flanco de dama se cierre, aquí las blancas tienen una jugada que me deja, voy a decirlo, me deja la defensa de manera permanente. Si yo muevo el rey o muevo mi peón, supongamos, por ejemplo, rey B7, aquí las blancas tienen esta jugada, boom, un sacrificio de peón que realmente va a dejar a las piezas negras pasivas para toda la partida. ¿Por qué? Porque fíjense, capturar de alfil, de repente ya existe una columna abierta y ahora las blancas van a ejercer mucha presión en esa columna E. Van a doblar torres en las casillas negras, probablemente hasta triplicar con su dama. Todas las piezas blancas encontrarán el camino para que se activen todas sus piezas. Incluso este caballo puede maniobrar, aunque ya en G5 se encuentra bien. Y en el momento oportuno las blancas capturarán en E6 o en F7. O sea, le cedo mucha iniciativa a las blancas si permito el avance de peón. Por ese motivo, de los dos inconvenientes que tengo en esta posición, decidí evitar este avance de peón. Decidí evitarlo porque yo dije que las negras van a estar en una posición pasiva de por vida. Por eso hice la jugada alfil E6. Pero bueno, soluciono un inconveniente, pero no soluciono el otro que también es delicado. Desde movimientos anteriores he estado pensando de que el flanco de dama no va a poder abrirse, que estará cerrado. Pero aquí las blancas, al no estar el alfil en esta diagonal, pueden abrir el flanco de dama, justamente evitando este tipo de idea de las negras con la jugada B5. Y ahora sí estoy en problemas. Estoy en problemas porque ahora el flanco de dama sí se va a abrir. Sí se va a abrir y mi rey está en esa zona. Sería temas de prácticamente ataques en flancos opuestos. Y todo esto es favorable a las blancas porque sus piezas ya estarán preparadas para que se abra la columna A o la columna B. Así que prácticamente aquí tengo que reaccionar. Tengo que hacer algo, no puedo quedarme de brazos cruzados. Yo dije, si las blancas están amenazando a abrir de una vez y activar sus piezas, entonces yo digo, bueno, tengo también que activar mis torres. Y si se va a abrir la columna A o la columna B, pues las torres tienen que estar preparadas en esa columna. Por ese motivo llevé la torre en la casilla A8. Y ahí van las blancas. A4 amenazando A5 de una vez, abriendo ese flanco de dama. Así que yo dije, no, A5.
Es decir, yo sé que las blancas van a capturar, porque si no lo hacen es prácticamente una posición de tablas. Aunque el caballo es mejor que el alfil, en la posición de las negras es defendible. Pero aquí las blancas capturan al paso, obviamente es la mejor. Tras torre por peón, sigue el mismo inconveniente de que las piezas blancas se van a concentrar en la columna B o en la columna A. Pero justo aquí mi rival, acordando al final de la partida, que mi rival se apresuró en esta posición. O sea, sé que se quiere aprovechar de la mala situación de mi rey, pero hizo una jugada que ambos consideramos que es apresurada. Las blancas avanzaron el peón a la casilla A5. Y se ve peligroso aparentemente porque este se habilita casilla para la dama, la otra torre también quiere venir a la acción y mi rey, bueno, está mal. Está mal ubicado. Entonces, aquí tengo tres opciones de captura. La peor es torre por peón, porque luego de torre por torre, peón por dama 4, las piezas blancas vienen de manera veloz. Así que aquí hay dos opciones para las negras que hay que considerar. Una es capturar y otra es avanzar. El problema de avanzar para mantener la posición cerrada es que al mismo tiempo permitiría un peón pasado y esta torre quedaría pasiva. Así que la descarté rápido y consideré entonces capturar. Eso fue lo que hice porque ahora, es verdad, si mi rey sigue estando mal ubicado, las piezas blancas pueden venir rápido a la acción, pero tengo un peón pasado. Así que prácticamente es una carrera. O sea, yo quisiera brindarle una defensa al rey y traer todas mis piezas. Aquí las blancas jugaron dama C2. Yo hice torre B8, activando ya esta torre. Hay un inconveniente al mover esta torre, pero de igual manera tenía que darle actividad a esta pieza. Que recordemos lo que les dije anteriormente, una vez que la torre deja de defender H7, el caballo salta a esta casilla. Pero no me queda de otra, necesito activar mis piezas y estoy amenazando torre B3. Así que aquí las blancas hicieron torre FB1, yo cambié en B1, torre por, dama por. Y aquí como vi que la dama amenaza colocarse en esta casilla, hice dama D7. Entonces aquí las blancas continuaron con caballo H7, mejoran la posición del caballo, eso está bien. Yo mejoro la posición de mi dama en C6, lo coloco en esta casilla. Dama C1, que las blancas entonces que amenazan aquí, dos ideas, ¿no? Tanto dama A3 como dama G5, tratar de aprovecharse de mis débiles casillas negras. Así que recuerdo que aquí tomé varios minutos en considerar cuál sería la mejor jugada en esta posición. Y yo dije que, bueno, la pieza que está más ubicada es el rey. Debo darle seguridad. Así que decidí llevarlo a esta casilla A7 y tiene que cruzar por la línea de fuego. Rey B7, una jugada fea a primera vista porque estoy colocando mi rey en una... lo estoy exponiendo prácticamente. Pero bueno, próximamente voy a ir con esta jugada. Aquí las blancas hicieron dama A3. Yo hice rey A7. Las blancas torre B1. Se ve peligroso todo esto y bueno, sobre todo cuando el caballo venga a la acción, tanto por esta casilla como por esta otra. Pero yo también tengo un recurso. Y el recurso es este peón pasado y protegido. Así que luego de torre B1 por parte de las blancas yo hice A4. Yo dije, bueno, todavía tengo defensa, esto no está del todo decidido. Las blancas vinieron con dama E7 jaque. Hice rey A8. Dama F8 jaque. Aquí no puedo mover el rey porque me dan mate. Tengo que realizar dama C8. Y me gusta esta jugada porque el cambio de piezas me favorece a mí porque tengo un peón pasado. Así que las blancas no pueden cambiar damas. Aquí las blancas realizaron dama B4 y nuevamente es la oportunidad para seguir avanzando el peón. Entonces, esto ya no está del todo claro. Ya las blancas, por haber permitido este peón pasado, pues ahora este peón está poniéndole en problemas a sus piezas. Aquí las blancas hicieron torre A1. ¿Sí? Se percatan de que deben de prestarle atención a este peón.
Aquí, bueno, pudiera avanzar el peón, pero no es correcto, es una mala jugada. Aquí yo hice dama b8. La pregunta es, ¿por qué es una mala jugada avanzar el peón? Porque simplemente las blancas tienen dama b2. Sí, atacándolos. Aquí yo intento cambiar damas. Por ejemplo, con dama b7, tranquilamente las blancas hacen dama por peón. Y ya, o sea, desaparece el peón pasado. No logro nada. Por ese motivo, aquí avanzar no es correcto. Aquí yo busco el cambio de damas, dama b8. Por supuesto, las blancas lo evitan con dama e7. Y dama e7 también prepara una celada. Porque al principio estaba pensando en la jugada torre a7. Una jugada intermedia para atacar la dama. Pero si hago torre a7, las blancas harían torre por peón. Clavan mi torre y es imposible hacer torre por dama. Así que realmente torre a7 no tiene sentido. Por ese motivo avancé el peón en la casilla a2. Estoy amenazando tranquilamente dama b1. Y bueno, realmente dama b1 a primera vista parece peligroso. Pero no lo es. No lo es porque se darán cuenta de que más adelante, cuando capture la torre, mi dama queda fuera de juego y esta dama estará a merced de mi rey negro. Aquí las blancas hicieron caballo f8. Está muy bien, colocan presión en el alfil. Traen el caballo que desde hace mucho tiempo el caballo estaba lejos de la acción. Bien, y tras caballo b8, pues yo decido realizar dama b1 jaque. Parece sencilla la jugada, pero de todas maneras esto no pone en problemas a las blancas. Porque por supuesto las blancas no van a hacer torre por torre. Eso sí sería un grave error. Las blancas aquí hicieron rey g2. Y prácticamente aquí con poco tiempo, pensando cómo puedo hacer para ganar esta posición. O sea, una jugada como dama e4 no se llega a nada. Y de hecho dejo mi dama lejos de mi rey, lejos de la defensa. No tiene sentido. Sí. Las blancas, bueno, amenazan buscar o sea, trabajar en equipo con dama y caballo, ¿no? El equipo más peligroso en el ataque. Así que en esta posición prácticamente decido concluir la lucha capturando la torre. Aquí le ofrecí tablas a mi rival e inmediatamente aceptó porque no tengo manera de evitar el jaque perpetuo. O sea, tras dama por torre, aquí las blancas pudieron haber hecho tranquilamente jaque. Si yo quiero salir, escapar de los jaques, pues tendría que ir hacia arriba. Pero las blancas lo van a impedir porque tras dama e7 y rey b6 tienen dama c5. No puedo escapar de los jaques. Si intento bloquear los jaques con el alfil, por ejemplo, si coloco mi rey en b8, aquí las blancas pueden hacer dama d8. Si yo bloqueo con el alfil, esto se ve peligroso porque el caballo viene a la acción. La combinación dama y caballo en el ataque es peligroso y mi dama está lejos de la defensa. Así que ni pensar en esto porque realmente considero que es un error calcular variantes donde permitas este tipo de ataque cuando tu pieza está lejos de la acción. Así que por ese motivo no escapo del jaque perpetuo. ¿Sí? Simplemente jaque, pan, y ya. No hay más nada en esta posición. ¿Sí? Tengo pieza de más, pero la posición no da para poder aprovecharme de esa situación. Así que, pues nada, esta ronda 5 finalizó en tablas. Así que, bueno, estimados colegas, nos vemos entonces en la siguiente partida, la ronda 6 del Campeonato Nacional de Expertos y Maestros. Cuídense mucho, estimados colegas. Nos vemos. Chao.